damos gracias por tu bondad para con nosotros. Sabemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Sé tu palabra que por tu bondad, Dios, que no hemos sido consumidos. Tu bondad se renuevan cada mañana para nosotros también. Dios, sabemos que por tu palabra, hoy, el destino eterno de algunas personas en esta mañana puede ser decidido. Yo te ruego, Dios, que tú utilices tu palabra y obres como obraste aquella vez en el libro de Hechos con Lidia. Que tú abriste su corazón para que ella estuviera atenta a lo que Pablo estaba diciendo junto al río. Dios, sabemos que tú puedes usar tu palabra y abrir la mente, los corazones de personas que no han visto la luz del Evangelio, porque están ciegos, cegados por el enemigo Satanás. Sus corazones están oscuros, están en las tinieblas, sus corazones están duros y tienen todavía un corazón de piedra. Yo te ruego en esta mañana, Señor, tú tengas misericordia y obres milagro de salvación en esta mañana para los que no te conocen. Padre, te pido que me ayudes a predicar tu palabra, sabiendo que es tu palabra, la palabra de Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Nosotros continuamos en esta mañana entonces con nuestra serie. Estamos en Primera de Juan. Ustedes pueden, con sus Biblias, si no tienen una Biblia, delante de ustedes hay una, frente a sus asientos, debajo pueden tomar una y pueden estar en Primera de Juan. Está casi al final de su Biblia. Primera de Juan, estamos en el capítulo 3. La semana pasada cubrimos los versículos 1 al 3 con el título Hijos de Dios y hablábamos del privilegio de ser hijos de Dios. El libro que yo les mencioné la semana pasada, el pastor Martin Lloyd-Jones, dice que él se tomó una semana casi completa solamente estudiando el versículo 2 de 1 de Juan capítulo 3. Oigan esto que dice 1 de Juan capítulo 3. Es más, déjenme tomar desde el versículo 1. Dice, 1 de Juan capítulo 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Ahora, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Tremendo privilegio. Primero seremos como Cristo y además también lo veremos tal como Él es. Tremendo privilegio ese. Hoy cubriremos los versículos del 4 al 6 con el título El más grave problema de la humanidad. Versículos 4 al 6. Dicen los versículos 4 al 6 en 1 de Juan. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Antes de desarrollar el texto, quiero compartir con ustedes una estadística hecha por una compañía, una institución que se llama Pew Research Center. Pew Research, bien famosa. Mayormente uno oye estudios de Pew Research y oye estudios también mayormente de Barna Group, que hacen estudios bien interesantes de diferentes cosas. Este fue un estudio que se hizo en unos 44 países. 44 países este estudio de Pew Research. Hicieron esta pregunta: ¿cuál es la mayor amenaza para el mundo? ¿Cuál es la mayor amenaza en el mundo? Y hubo 5 categorías en que la gente respondió y una fue la mayor. Pero estas son las 5 cosas que la gente veía como la mayor o las mayores amenazas en el mundo. Por regiones. En el Medio Oriente veían como la mayor amenaza el odio religioso y étnico. Mayor de todos, pensaban que era eso. Ese estudio fue hecho en el 2014. En Europa,
la desigualdad social, especialmente la desigualdad económica. Ahora se ha extendido un poquito más porque ahora está la desigualdad de género, ¿no? El que la mujer gana menos que la mujer y hay todo un rollo con eso. África, la preocupación de ellos era el HIV o el AIDS en inglés, el SIDA y otras enfermedades infecciosas. Las otras dos categorías, entre otras naciones, incluyendo naciones de Centro, Sur y Latinoamérica, eran estas preocupaciones. La proliferación de las armas nucleares y por último, la contaminación ambiental. Y ustedes saben, los que trabajan en corporaciones, la cantidad de dinero que reciben o que invierten las compañías tratando de controlar el medio ambiente. Y es ridícula la cantidad de dinero que se gasta en esto. La mayor preocupación que tenían la gente era el odio religioso y étnico, incluyendo desigualdad social, enfermedades, algún tipo de bomba nuclear y por último el medio ambiente. Yo estaba pensando, supóngase que el hombre pueda resolver todos estos problemas que le preocupan en todas estas categorías. Y aún estaba pensando el versículo que dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Supóngase también que una persona puede satisfacer todos los deseos que tiene. Los deseos de los ojos, que una persona pueda adquirir, comprar los mejores carros, las mejores casas. Los deseos de la carne, que una persona pueda experimentar todos los placeres, todas las comidas, todos los placeres que a la carne se le puede dar. Y 3, que una persona pueda obtener fama y ser alabado por los hombres, que obtenga todas esas cosas. ¿Aún habrá resuelto todos sus problemas? ¿Será esa la mayor preocupación que debe tener la humanidad? ¿Cuál es el grave problema? Y el grave problema, muchos de ustedes saben leyendo el texto y han oído también, el grave problema de la humanidad no es el peligro de una bomba atómica, ni es el SIDA, ni es la desigualdad económica, ni la contaminación ambiental, es el pecado. Algunos de ustedes dirán, yo me sé eso también. Yo estuve leyendo 2 artículos en estos días, especialmente para los creyentes, esta advertencia. 1, cuando uno lee la palabra no debe solamente estar buscando qué yo voy a sacar. Y el que escribió el artículo estaba diciendo, mira, cuando tú lees un libro que tiene un grupo de nombres y un grupo de genealogías, tú no debes saltarlo. Porque el punto que debes estar buscando también es tener comunión con Dios. Aunque está leyendo nombres ahí que sea aburrido, no es que lo que yo voy a sacar. Hay un capítulo que tiene 9 capítulos, un libro, 9 capítulos de nombres y genealogías. Y sí, ¿para qué yo necesito eso? Si tú no sacas nada, por lo menos pasa media hora pasando tiempo con tu Salvador. Y eso sería suficiente. La otra nota para ustedes es creer que usted conoce el Evangelio y que esto no le aplica a usted. Muy peligroso eso. Y no tiende a tener esa mentalidad de que, ya yo me sé eso. Es muy peligroso también. Muy peligroso. Nosotros, decía este artículo, necesitamos ser constantemente recordados, aunque sepamos estas cosas. Y es lo que Pedro decía, yo sé que ustedes saben estas cosas, pero de todas maneras, yo quiero recordárselas. Porque uno llega a un punto en que uno se cree que ya yo estoy a un nivel que ya yo me sé. Si el hombre pudiera resolver los problemas que entiende que son los problemas mayores, al final, ¿qué lograría? Oigan la perspectiva bíblica en Mateo 16, 26. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te sirve? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si tú ganas todos los tesoros del mundo y tienes toda la fama y obtienes eso que tú tanto anhelas y trabajas fuertemente,
y te mueres sin resolver tu mayor problema, que es el pecado, ¿de qué te sirvió? En una ocasión a Jesús le hicieron una pregunta que a veces nos pueden hacer los cristianos, y son preguntas que tienen que ver cuando hay catástrofes y cosas grandes, tragedias grandes, y a uno le preguntan, pero ve acá, ¿cómo es eso que, siendo Dios bueno, cómo suceden estas cosas? Cuando a Jesús le trajeron un tipo de pregunta como estas, miren cómo Jesús respondió. Ustedes pueden anotar, porque posiblemente no van a tener tiempo de ir conmigo tan rápido para muchos textos que yo voy a estar leyendo, pero lo pueden anotar. En Lucas capítulo 13, en los primeros 5 versículos, hay una situación que le traen a Jesús y le dicen, mira, este Pilato mezcló la sangre de unos hombres con la sangre de los sacrificios de los animales que ellos hacían en el templo. Y estaban preocupados por eso, buscando respuesta de parte del Señor. Miren cómo Jesús les responde. Versículo 1 dice, en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, oigan cómo se responde y cuál es la mentalidad que uno debe tener en cuanto a las tragedias. Jesús dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, una tragedia. Una torre cayó y mató a 18 al mismo tiempo. Dice, y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Jesús responde igual. Os digo, no. ¿Cuál es el punto de Jesús y cómo se debe pensar? Dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aunque tú mueras en tu cama a los 98 años, si no resuelves el problema más grave en tu vida, estás en grave problema. Vamos entonces al texto de nosotros y vamos a desarrollarlo bajo 3 categorías o 3 partes. Primero de Juan capítulo 3 del 4 al 6 lo vamos a dividir en 3 partes. Número 1, la descripción del problema. Número 2, la solución del problema. Número 3, la evidencia del problema. Empecemos primeramente por la descripción del problema. Dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y antes de continuar, yo quiero asegurarme aquí de algo. En el tiempo en que vivimos no se puede asumir nada. En cuanto a lo que la gente cree, en cuanto a la Biblia y en cuanto a Dios. Porque hay mucha gente que cree, como estaba leyendo un artículo por ahí, de gente que se llaman ahora los nones. Ellos no son nada, dicen. Otros dicen que ellos creen a su manera. Y hay todo tipo de gente, aunque asistan a las iglesias. Pero como no quiero asumir nada de eso, yo voy a recordar algo que parece básico. Hay un Dios que es un creador del cielo y de la tierra, un creador del universo. Creó todas las cosas. Y a ese Dios, cada persona un día va a presentarse delante de Él y va a dar cuenta de su vida mientras estuvo en la tierra. Por supuesto, los creyentes no tienen que preocuparse de una condenación, porque eso fue tomado en cuenta por Jesucristo, y eso vamos a verlo más adelante. Aunque sea un spoiler, como dicen las películas por ahí. Pero si una persona no resuelve su problema mayor, que es el pecado, no la va a pasar bien. Ahora, como a mí mayormente me toca explicar pasajes donde Dios se presenta como duro, y un Dios que está airado contra el impío todos los días, y eso es verdad. Pero antes de yo proseguir con eso, quería recordarles también que Dios es un Dios bueno y compasivo, con 2 ejemplos. Cuando usted tiene un niño de 6 meses, no sé qué edad tiene ese niño, ¿6 meses? ¿Eh? 4 meses. Oh, tremendo. Ya se le ha quitado las arrugas, porque cuando ellos están acabaditos de nacer,
y posiblemente Michael y Mila podrán decir eso, que están como arrugaditos, así que todavía no son muy blanditos, sí. Pero cuando tienen 4, 5, 6 meses, usted se lo quiere como comer. Y llegan a una etapa los niños que usted le hace unas gracias, una tontería, y ellos, ¡ay! Y usted se lo quiere como comer. ¿Sabe que esa idea, esa ternura, esa idea vino de quién? De Dios. Usted toma un pequeño perrito, una mascota, y juega con él, y toda esa ternura y esa nobleza de los perros, ¿de dónde viene esa idea? Que los animales y los perritos son juguetones y son... Eso viene de un Dios bueno, que creó eso, se inventó eso. Ese es el Dios de la Biblia. Sin embargo, ese no es todo el cuadro de Dios. Quería ponerle esa pequeña colchoncito ahí para que no se dé muy duro cuando yo tenga que leer algunos cuantos versículos. Pero quería hacer eso porque mayormente yo me he vendido como un predicador de fuego y de azufre. Entonces no muchas veces me tocan pasajes donde presento a Dios también en la parte de que es bondadoso y bueno. Y cuando me toca hablar también, cuando Dios es bondadoso, muchas veces paso a la parte del juicio también. Entonces tengo ese problema. Entonces, estamos en el primer punto, describiendo el problema de la humanidad, describiendo el problema de la humanidad. Dice el versículo 4, dice, todo aquel, eso quiere decir todo hombre, toda persona, todo hombre, dice, que comete pecado. La idea es que practica el pecado como un estilo de vida. Dice el versículo, todo aquel que comete pecado es un estilo de vida. Y dice, infringe también la ley. La idea es quebrantar, violar, desobedecer la ley santa, justa y buena de Dios, y desestimar la autoridad de Dios y tenerla como nada. El punto no es tratar la palabra de Dios o la ley de Dios como no está ahí. El gran problema de infringir la ley de Dios es que a sabiendas de que la ley está ahí, es tratarla como si no existiera. Eso es tener como un puño levantado contra Dios. Eso es muy peligroso. Muchas personas tienen hoy un puño levantado contra Dios. ¿Cuál es la opinión de Dios en cuanto al pecado y la actitud nuestra hacia el pecado? Y esto va para creyentes y no creyentes. Es importante que usted sepa qué es lo que Dios piensa acerca del pecado, y no tan solo del pecado, qué actitud Dios espera que usted tenga. Mucha gente piensa que el pecado no es una gran cosa. Yo he corregido aquí varias veces una frase y cliché que uno habla por ahí también. Errar es de humanos. Sí y no. Miren, pecar no es un sinónimo de ser humano. No lo es. Cuando Dios hizo al hombre, el hombre no tenía pecado. Y otro spoiler, aquí hubo un hombre que nunca pecó en esta tierra. Pecar no es automáticamente un sinónimo de ser humano, no lo es. Yo quiero darles a ustedes dos perspectivas de cómo ver el pecado, pero particularmente yo quiero que ustedes escuchen cómo Dios se siente acerca del pecado, para que usted sepa cómo debería usted también sentirse y ver el pecado. Una positiva y una negativa. Escuchen la negativa. Si usted puede ir rápido conmigo al Salmo 50, lo puede hacer. Si no, lo anota y escuche solamente. Dios hablando al impío, o sea, su enemigo. Dice Salmo 50, voy a leer versículos 16 al 22. Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño.
tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice Dios. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios son los impíos. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Ese es Dios hablando. Y ese es el mismo Dios que dice que cosa horrible en manos del Dios vivo. El mismo Dios que creó a los niños pequeños y a las mascotas. Ese mismo Dios, la Biblia nos habla que ese Dios es fuego consumidor y que un día los impíos, los que no arreglan sus cuentas con Dios y su grave problema de pecado, un día dice que tendrán que apurar y beber la copa de la ira de Dios hasta las heces, o sea, hasta el final. Es como decir que Dios coge su ira y Dios va a hacer que se la beban y va a decir, no me la quiero beber. Y Él dice, bébasela, toda todavía. Y eso quiere decir el castigo eterno en el infierno. Pero no se queda ahí, también Dios tiene una perspectiva positiva de cómo nosotros deberíamos ver el pecado. No es una cosa liviana y ligera. Tenemos un ejemplo en el libro de Job. Este hombre que Dios dice en el versículo 1 del capítulo 1 de Job. Dios dice de este hombre, dice que era un hombre perfecto y recto. Esa es la opinión de Dios de este hombre. Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué testimonio es? Si alguien da un testimonio así de mí, yo digo, wow, gracias Señor, porque eso es tremendo. Pero ¿sabe quién da ese testimonio de este hombre? Dios mismo. Y algunos teólogos y algunos predicadores, cuando hablan de esto, dicen, mira, es como si Dios estuviera diciendo, ¿ves? Ese hombre, ¿cómo me teme a mí? Dios, ¿cómo se siente? ¡Wow! ¿Eh? Ese eres tú que temes a Dios de esa manera que Dios puede decir allá entre los ángeles, miren a mi siervo fulana, miren a mi sierva fulana, una mujer que me teme. Y es una persona, como dice, mi trono es el cielo y la tierra es el estrado de mis pies, dice Dios. Y yo estoy exaltado. Y dice Dios, aunque yo estoy exaltado, dice Él, pero miraré. Dice, pondré atención. ¿A quién? Aquel que es humilde. ¿Y qué más? Y tiembla a mi palabra. Cuando tú oyes la palabra de Dios, ¿es un puño levantado contra Dios? ¿O tu actitud es, wow, este es el Dios creador que me creó a mí, a quien yo voy a dar cuenta que está hablando? Más me vale que me someta. Pero miren lo que Dios dice de este hombre. Dice aquí hablando de que tenía 10 hijos y hacían fiesta cada día. Versículo 4 de Job capítulo 1 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas. Eran 7 hermanos varones y 3 hembras. Dice, para que comiesen y bebiesen con ellos. Una vida bien tranquila y todo eso. Y se hacían fiestas toda la semana, bien a menudo. Si acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía, oigan la actitud de este hombre, quizá, ni siquiera él vio que pecaron, dice, quizá habrán pecado mis hijos, quizás. Increíble es. Oigan qué actitud y seriedad en cuanto al pecado, y qué respeto y reverencia hacia ese Dios que es santo. Dice, quizá habrán pecado mis hijos, y dice él, y habrán blasfemado contra Dios, no que lo dijeron en voz alta, que él lo escuchó. Oigan la preocupación de él. Dice, contra Dios en sus corazones. Oye eso. Ven acá, pero este cristiano sí es como, tú eres como medio piqui. ¿Por qué tú te preocupas tanto? Tú coges ese cristianismo como demasiado a pecho. Pero ven acá, pero tú... ¿Y cuántas veces tú vas a leer esa Biblia? Yo te veo todos los días en la mañana leyendo esa Biblia, ¿y qué es lo tuyo? Y te vas a acostar y quieres leer la Biblia también, ¿y qué es lo tuyo? Tú no estás cogiendo eso como demasiado a pecho. Como usted conoce a este Dios, un Dios bueno, el Dios creador, y lo que ha hecho por ti, ¿qué? ¿Podemos hacer menos? ¿Podemos hacer menos que tener esta actitud ante cosas que no solo el mundo,
sino aún entre nosotros los creyentes, cuando vemos un cristiano que está realmente en serio con Dios, ¿tú sabes que le ponemos presión? ¿Ustedes sabían que hay cristianos que tienen presión en la misma iglesia? Porque hay creyentes que quieren vivir una vida demasiado relax. Este no es Job. Él le preocupaba aún si sus hijos habían pecado en sus corazones y blasfemado contra Dios en sus corazones. Mucho menos blasfemar contra Dios así audible. Eso se llama piedad. Y a esa piedad, y a ese temor de Dios, y esa reverencia, Dios dice, ese es mi Job. Me gusta eso. A los que desestiman mi ley, Dios no lo ve bien, eso fue lo que vimos. El versículo 4 continúa diciendo, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál es el punto aquí? Que es el pecado es infracción de la ley, que es quebrantar la ley, y que nadie debe pensar livianamente en cuanto al pecado, aunque sea un pecado que la gente considera menor. Es la violación de la ley de Dios, es la violación de la voluntad de Dios. Es desobedecer lo que Dios ha dicho que debes hacer y no lo haces. Desobedecer lo que Dios ha dicho que debes hacer y no lo haces. O que no hagas y aún así lo haces. Pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Y la Biblia claramente habla que la consecuencia del pecado es la muerte. Y dice, bueno, total, todos vamos a morir. Esa muerte no es la muerte física solamente. Eso habla de una muerte eterna, separado de Dios en el lago de fuego eternamente. Una cosa para pensar de lo que es la condenación es algo sobre el carácter de Dios que Dios no cambia. Y si Dios ha dicho que las personas que mueren en su pecado van a pasar la eternidad en el lago de fuego, eso nunca va a cambiar. ¿Saben que hay personas que están jugando con una especie de ruleta rusa con esto? Y apostando a que posiblemente no hay vida después de la muerte ni hay condenación. Pero yo pienso que eso es sumamente temerario. Sumamente temerario. La pregunta debería ser, si tú estás jugando con esta ruleta rusa, ¿y qué tal si hay un infierno? De ahí no saldrás. De ahí no saldrás. Algunos textos que hablan de que la condenación y la consecuencia del pecado es muerte. Yo lo voy a leer también rápidamente, ustedes lo escuchan o lo anotan. Génesis capítulo 12, al principio, mandó Jehová Dios al hombre que había creado, ¿verdad? Diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Todos los árboles, la abundancia de Dios, la bondad de Dios te da todo. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás un solo árbol, porque el día en que de él comieres ciertamente morirás. La mujer fue engañada por el diablo, le dio a su marido para que comiera. El hombre no fue engañado, con los ojos bien abiertos, pecó y desobedeció a Dios. Desde ahí entonces todo el mundo está bajo pecado, como dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tú eres pecador por nacimiento y por herencia desde Adán y por elección también. Porque tú dices, pero fue Adán, yo no soy pecador porque yo no fui que pequé, fue Adán. Bueno, tú heredaste una naturaleza inclinada a lo malo y a desobedecer a Dios, porque a su hijo, aunque esté tierno en 4 meses y 6 meses, espera los 2 años. ¿Los termos tú? ¿Qué dices? Tú no lo enseñaste a eso. ¿Por qué? Él tiene una naturaleza y una inclinación a hacer lo malo y él va a pecar por elección y te va a desafiar. Eso revela su naturaleza. Nadie nace cristiano y nadie nace salvo. Todo el mundo es pecador. No crean que los niños nacen inocentes. Ezequiel capítulo 18 versículo 4 dice, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Dice, el alma que pecare, esa morirá, dice el Señor. Y seguimos hablando de la consecuencia del pecado. Hablando de que Cristo murió una sola vez,
hace una referencia en Hebreos 9:27, dice, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Estás preparado para morir. Y no tanto para morir, estás preparado para presentarte en un juicio delante de Dios. Si no lo estás, yo pienso que estás jugando con fuego. Cuando uno oye todas estas cosas, uno debe preguntarse, ¿quién no está en problemas? ¿Quién no está en problemas? Bueno, solamente el que ha podido obedecer todos los mandamientos de Dios sin fallar alguna vez. Y esos mandamientos se resumen en 2 mandamientos. Toda la ley y los mandamientos, Cristo dijo que se resumen en 2 mandamientos. Y están en Lucas capítulo 10, versículo 27. ¿Usted quiere saber si usted va a entrar al cielo por las cosas que usted hace? Mire lo que usted debe hacer. Y usted se pregunta si usted califica. Lucas 10, 27 dice, y aquí el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Amas tú a Dios de esta manera. Has amado tú a Dios de esta manera. Siempre, sin fallar. Si no, estás en problemas. Y el segundo. Son 2 nada más sencillo. No 10, 2. Ni siquiera necesitas todos los dedos de tus manos para recordarlos. Tú coges las 2 manos y dices así, guardo este y guardo este. ¿Estoy bien? Segundo mandamiento. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ven acá. A veces no ama a uno mismo bien a la familia de uno como debería amarlo. Ahora que ame a mi prójimo, a mis vecinos. Pero no se queda ahí. Lo que Dios me manda también es que ame también a ¿quién? A mi enemigo. ¿Cómo? ¿Quién de ustedes califica en esta mañana, en esta categoría de que por haber amado a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, y a su prójimo como ustedes mismos, ¿quién califica? Que levante la mano. Y yo cojo y que levante la mano le tiro algo ahora mismo. Porque yo te diría embustero. ¿Quién califica? Nadie. En ese caso, si tú no has guardado los mandamientos de Dios sin fallar perfectamente, entonces estás en grave problema. Y en ese caso necesitas escuchar el segundo punto. Porque este segundo punto habla de la solución. Hay una solución. Y ay, qué bueno. El versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Él se refiere a Cristo y no hay pecado en Él. Dice, y sabéis. Eso no es que ustedes están conociendo y vamos a ver poco a poco entendiendo esto. No. La palabra implica aquí que ya saben completamente, de seguro saben algo. Que Él apareció, dice. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. La palabra apareció aquí tiene que ver, la idea es que Cristo ya existía y lo que hace es que se hace manifiesto. La idea es que Cristo ya existía en la antigüedad. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Eso es lo que Juan dice en el capítulo 1 también, de que él dice en Juan 1, si lo de Juan, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Cristo ya existía. A Cristo le iban a apedrear una vez, porque él dijo que Abraham se gozó de que había de ver su día y lo vio y se gozó. Y le dijeron, ven acá, tú no tienes aún 50 años y tú has visto a Abraham. Y tú estás, ven acá. Por eso que nosotros decimos que tú tienes demonio. Y Jesús respondió, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, yo existía antes que Abraham existiera. Ese es el Cristo que estamos hablando aquí. No se queda aquí, pero Juan presenta 2 verdades sobre la persona de Cristo. Una, su misión, y otra, su impecabilidad. La misión de Cristo, dice, Él apareció para quitar nuestros pecados. Esa es la misión de Cristo. Cristo vino para quitar nuestros pecados. ¿Y qué? En esta mañana lo dijo eso.
a qué Cristo vino, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. Gloria a Dios por eso. Aunque estamos en graves problemas con el pecado y nadie puede llegar a ese estándar, Cristo es la solución del grave problema. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitar es remover, es llevar. Cuando uno oye el término de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es bueno entender el contexto de esto en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento y el sistema de sacrificios que tenían ellos con animales. Usted lee el libro de Levíticos, eso es, wow, todo el trabajo que representaba eso. Ellos tenían que ofrecer sacrificios todos los días, uno en la mañana y uno en la tarde por sus pecados. Uno en la mañana y uno en la tarde por sus pecados. ¿Qué hacían? Traían un animal, una oveja o de la vaca o de un cordero. ¿Saben qué hacían con el animal? Traían el animal, ponían las manos sobre la cabeza del animal y confesaban los pecados de la gente, el que trae el animal, y luego entonces de que confesaban sus pecados como una manera de transferir su culpa a ese animal, tomaban y lo degollaban y caía la sangre y toda esa sangre así. ¿Por qué? Porque la sangre, dice la Biblia, que en la sangre está la ¿qué? La vida. Eso es lo que quiere decir que Cristo derramó su sangre por nosotros. No es una cosa mística. Quiere decir que Cristo derramó su vida por la tuya. Y yo estaba leyendo eso, ¿sabe? Que se presentaban sacrificios en la mañana y en la tarde, y había ocasiones especiales durante el año y todo eso así. Y estos pecados, estas ofrendas que se presentaban, se hacían por pecados involuntarios. Y la gente pecaba y todo eso así. Y yo estaba leyendo, si lo encuentro, Levítico 5, y encontré algo aquí. Yo digo, wow, pero ¿y quién puede con esto? Pecados involuntarios, pecados involuntarios, pecados involuntarios. Miren este también, en donde la gente también tenía que ofrecer sacrificio. Yo voy a leer Levítico capítulo 5, versículos 17 y 18. Del 17 al 19. Levítico 5, del 17 al 19. Miren lo estricto de esto. ¿Y quién puede con esta carga? Dice, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, ¿cómo? Es culpable, dice Dios, y llevará su pecado. ¿Cómo? Que si yo cometo un pecado sin ni siquiera yo saberlo, soy culpable delante de Dios. Sí, si tú cometes un pecado sin tú saberlo delante de Dios, aún eres culpable. Pero ¿y quién puede con esto? Sigue diciendo, traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Si tú tuvieras que presentarte delante de Dios por ti mismo, ¿tú calificarías? ¿Cuántos pecados has cometido tú sin ni siquiera darte cuenta? ¿A quién tú conoces que califica? Por eso tenemos la solución en Cristo, que dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y sigue diciendo entonces algo muy interesante acerca de, no tanto su misión, para que vino, a quitar nuestros pecados, habla de su impecabilidad. O sea que Cristo no tiene pecado, dice, y no hay pecado en Él. Cuando uno sigue leyendo los versículos en Levítico, una característica del animal que traían debía ser sin defecto. Y la imagen que estaba pintando era toda esa figura de lo que venía ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Cristo, sin pecado, sin defecto, estaba representado por años y por años en el sistema de los judíos. El cordero, el animal, debía ser sin defecto. Y ese animal inocente, sin defecto, se degollaba. Cuando la gente ponía sus manos, el pecado de la persona se transfería a esa persona. ¿Ven la diferencia de la sustitución? Eso hace Cristo por ti. Su vida por la tuya. Su vida por la tuya. Cristo no pecó nunca. 1 Juan 2:21 dice que Él es justo.
1 Juan 3:3 dice que Él es puro. Jesús mismo afirmó que Él no tenía pecado. Él dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Si yo vengo aquí y les digo a ustedes, ¿quién de ustedes puede decir que yo soy pecador? La primera que va a levantar la mano va a ser Dolly, porque vivimos. Pero Cristo pudo decir, ¿quién de vosotros puede a mí acusarme de pecado? Increíble. Cristo nunca pecó. Aún sus adversarios se reconocieron que Cristo nunca pecó. Pilato dijo, yo no hallo en él ningún delito ante los judíos. Ni Pilato, el soldado que estaba ante la cruz, el centurión, dijo, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Nadie encontró pecado en Cristo, ni aún sus adversarios. El pecado es una gran cosa y nosotros no deberíamos verlo de manera liviana o ligera, pero tenemos a Cristo la solución, que aunque somos pecadores, Cristo es nuestra solución. Nosotros reconocemos nuestra maldad, que hemos pecado contra un Dios santo, y nos arrepentimos de nuestros pecados, y ponemos nuestras manos en ese cordero como una manera de confiar de que Él puede llevar mi pecado y quitarlo, y Dios me perdona. El que viene a mí, dice Cristo, yo no le echo fuera. Con eso pasamos a nuestro último punto, y es la evidencia del problema. Por falta de un mejor término le pusimos la evidencia del problema. Versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vamos a resumir esto por causa del tiempo. Todo el que permanece en Él es una manera de decir, todo aquel que es verdaderamente un creyente, es un cristiano, no vive practicando el pecado. Y eso lo vamos a tratar en otros versículos próximamente. Y dice que todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces hace la comparación. Si una persona vive en el pecado, y ese es su estilo de vida, aunque diga que es creyente, y hay muchos así. ¿A qué iglesia tú vas? Está en tal iglesia. Y tú ves su vida de lunes a sábado. Tú dices, pero ¿a qué iglesia que tú vas? Juan dice, para Juan es bien sencillo. Si tú vives en el pecado y lo que te caracteriza a ti es el pecado, dice que tú ni le has visto ni le has conocido. Y dicen que Juan estaba corrigiendo la enseñanza falsa de los gnósticos de ese tiempo, que decían que ellos habían visto al Señor y habían hablado con Él y tenían un conocimiento más alto. Y como ellos tenían un conocimiento tan alto, y ellos decían que el espíritu era por encima de la carne y que la carne no importa, y que como la carne, el cuerpo, no importaba, yo podía hacer con mi cuerpo lo que yo quisiera. Y pecar no importa porque, total, la carne es la carne. ¿Quién quiere esa carne? Y ellos enseñaban eso, y Juan dice, no. Ellos dicen que tienen un conocimiento más elevado, pero el que vive en pecado y practica el pecado, le voy a decir una cosa, esta es la realidad. Ni le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué está diciendo? No es creyente. No es creyente. ¿Quiere decir eso que los cristianos no pecan? No, porque Juan ya había dicho en 1 Juan 2:1 que sí pecan. Ahora él dice, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Los cristianos pecan. No estamos viniendo aquí que los cristianos nunca pecan. Eso es una doctrina equivocada, de que hay cristianos o hay personas que piensan que aquí en la tierra se puede vivir una vida totalmente libre de pecado y que usted nunca va a pecar. Eso es falso. Eso no lo enseña la Biblia. Usted va a pecar. ¿Cuál es la diferencia? Su vida no está caracterizada por un patrón de pecado. Y usted, en lugar de amar el pecado, usted aborrece el pecado. Y en lugar de estar persiguiendo el pecado, usted vive huyendo del pecado. Esa es la diferencia. ¿Vives tú huyendo del pecado o sigues persiguiendo el pecado? Si sigues persiguiendo el pecado, no eres cristiano. No eres cristiano. ¿Qué quiero hacer yo para concluir? No siempre lo hacemos, de hecho, raras veces. Pero pienso que un día como hoy, y por lo que estamos compartiendo, yo quiero hacer una invitación a personas que están aquí y entienden que no están seguros si ellos califican porque no han guardado estos 2 mandamientos completamente, pero quieren tener vida eterna, quieren que sus pecados sean perdonados, y yo quiero hacerles un llamado hoy. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y lo que yo quiero hacer es,
Yo quiero guiarte para que le pidas al Señor, ahí en tu silla, si tú quieres que Él te perdone, sabiendo que eres pecador, y que nunca por tu propio esfuerzo, por tu propia cuenta, vas a calificar para entrar en su presencia al cielo. Yo quiero guiarte en oración para que tú le digas a Dios en tus palabras, ahí sentado donde tú estás, que tú quieres que Él te salve. Hacemos eso. Yo quiero que todos ustedes bajen sus rostros. Y yo voy a hacer una oración. Lo que usted tiene que hacer es, en sus palabras, usted la puede repetir conmigo, asegurándose que usted está hablándole a Dios. Usted le habla a Dios. Puede decirle a Dios algo como esto. Señor, yo siempre pensé que yo era una persona buena o una persona no tan mala. Pero hoy yo he entendido por tu palabra que, aunque yo no he sido un delincuente o una delincuente, no he sido una prostituta. Yo nunca he estado en drogas. He sido obediente a mis padres hasta donde yo creo. Pero Dios, yo no te he amado 100% completamente, siempre sin fallar. Y mucho menos yo he amado a mi prójimo como a mí mismo, siempre sin fallar. Yo no califico. Dios, si este es el requisito para yo salvarme por mi propia cuenta, Dios, yo reconozco que yo no califico. Pero también yo hoy he entendido que hay una solución. No está en mí, pero está en tu Hijo Jesucristo. Él vivió la vida que yo no pude vivir, porque dice que Él es perfecto y Él nunca pecó. Dios, yo te pido que me perdones. Yo me arrepiento de mis pecados y yo te pido que envíes a Jesucristo y me perdones. Yo confío que Jesucristo vivió una vida perfecta, yo creo eso. Yo creo también que Él murió, derramó su sangre en una cruz para pagar en mi lugar. Yo también confío que Él resucitó de entre los muertos para yo ser justificado delante de Dios. Señor, perdóname, perdóname, sálvame, hazme la persona que tú quieres que yo sea, ayúdame. Yo no entiendo muchas cosas de estas cosas, estos religiosos, estos cristianos, pero yo quiero ser salvo. Yo no quiero inventar con esto. Y además yo entiendo también que tú eres bueno y tú has sido tan bueno. Yo quisiera conocerte más. ¿Quisieras tú perdonarme? Y Dios te responde, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hoy has hablado con Dios y has confesado tu pecado y tu deseo de que Él te salve, nadie te está mirando, pero solamente para yo saber y poderte dar seguimiento y ayudarte. Si quieres, sin nadie mirarte, solamente yo, ¿quieres levantar tu mano y hacerme saber que tú hablaste hoy con Dios porque quieres tener vida eterna? Amén, amén. ¿Quién más en esta mañana, amén? ¿Quién más en esta mañana se ha dado cuenta de su pecado y que no es perfecto, pero quiere que Dios lo perdone y hoy quiere saber que es un hijo de Dios, perdonado por los méritos de Cristo? ¿Quién más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por los corazones que tú has despertado en esta mañana para venir al conocimiento de la verdad. Gracias que se han dado cuenta de que es imposible seguir tratando por su esfuerzo. Pero también han reconocido que hay un Salvador que llevó sus pecados. Gracias por ellos. Te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Que pasen ustedes un feliz día. Recuerden el campamento de familia, los días 4 y 5. Todavía tienen oportunidad de inscribirse. Los formularios están allá atrás. Si tienen más preguntas, pueden hablar con nosotros, con Noé, conmigo, y podemos guiarlos y todo eso así en cuanto al proceso. Creo que todavía hay oportunidad de pagar e inscribirse y todo eso así, hermano.